Gracias, presidente. La Reserva Natural de Caza de los Montes Universales se declaró en 1973 con una extensión de 59.260 hectáreas en un principio. Hectáreas que en la actualidad han bajado a 49.700. Es la reserva de caza más grande de Aragón y del total de la superficie un 66% de montes son de utilidad pública, un 9% son terrenos de libre disposición de los ayuntamientos, otro 9% son de comunidades de vecinos y el 15% restante de particulares. Los usos son un 90% forestal, un 9% agrícola y un 1% urbano. Y las especies principales son el ciervo, el corzo, el gamo y el jabalí. Son 13 los municipios afectados por esta reserva: Albarracín, Bronchales, Monter de Albarracín, Orihuela del Tremedal, Torres de Albarracín, Tramacastilla, Noguera de Albarracín, Villar del Cobo, Guadalaviar, Frías de Albarracín, Griegos, Royuela y Calomarde. Según los datos de los últimos años, los gastos de una reserva suponen alrededor de 550.000 euros anuales, teniendo en cuenta dentro de esos gastos el personal de la reserva, las inversiones como el seguimiento sanitario, las subvenciones a los municipios y las indemnizaciones, por ejemplo, a agricultores por los daños causados por las especies cinegéticas. Esos son aproximadamente los gastos de gestión de la reserva, pero al margen de esos gastos, pues hay que tener muy en cuenta la repercusión positiva que tienen los municipios. Una repercusión socioeconómica directa, que por un lado, ya que tienen empleos directos, y por otro lado tienen subvenciones para realizar mejoras en sus localidades, pero también tiene una repercusión indirecta a través del turismo cinegético, por ejemplo. Uno de los datos importantes es que las solicitudes de caza en los últimos años pues han ido al alza, muestra de que se trata de una zona de gran valor cinegético y de una actividad de futuro, por tanto, de un recurso que hay que tratar de preservar y apoyar en la medida de lo posible. El objetivo de la creación de las reservas de caza era en un principio el de promover, conservar y fomentar determinadas especies cinegéticas, pero era también el de dinamizar los municipios, el de compensar la pérdida de población generada por el éxodo rural y el de suplir la disminución de la ganadería extensiva y el abandono del campo y la agricultura, así como también el de generar un recurso económico en todas esas zonas rurales. Durante muchos años, los municipios afectados por la cesión de derechos cinegéticos de terrenos de su propiedad en la reserva de caza de los Montes Universales recibían una subvención anual para hacer frente a los gastos relacionados con la materia. Además, esos ayuntamientos eran los propios gestores de los precintos de caza y de los trofeos que podían cazarse en cada municipio, de manera que se podían invertir esos recursos de la manera que mejor conviniera a cada localidad. Este año 2016, esa subvención por los derechos ha sido denegada a todos los municipios, justificando que había que cumplir la nueva ley de subvenciones y que, por tanto, los ayuntamientos afectados pues, han sufrido una merma en sus ingresos por esta actividad. Ya se lo dijimos el otro día al consejero de Desarrollo Rural, que este Gobierno se está amparando últimamente en la ley de subvenciones para dejar de invertir recursos en el medio rural, en pueblos que tienen espacios protegidos y que tienen figuras como las reservas de caza y que van a ver disminuidos sus ingresos, viéndose perjudicados, como digo, el medio rural aragonés y dejándolo en clara desventaja frente a otras zonas más pobladas. Con medidas como esta, pues lo único que entendemos que se consigue es aumentar las diferencias entre el medio rural y el medio urbano y mucho más si se continúan con este tipo de políticas. Eso es precisamente lo que solicitamos en el primer punto de la proposición, que se replanteen los derechos cinegéticos de terrenos de propiedad municipal en la reserva de caza de Montes Universales y que se busquen nuevas fórmulas adaptadas a la legislación vigente para compensar a los municipios afectados. Por otro lado, desde el Partido Aragonés entendemos que, además de los precintos y trofeos, no deberían de reducirse, sino aumentar, ya que en los últimos años se ha constatado un aumento de fauna de caza mayor. Esto, además, es necesario porque las especies de fauna de caza mayor no tienen depredadores naturales como tuvieron en su día, porque en su día se eliminaron. Esto hace que las presas generen a menudo multitud de desperfectos y de daños en propiedades particulares que hay que indemnizar, con lo cual aumenta el coste de gestión de la propia reserva. Por todo ello, entendemos que se podría aumentar el número de precintos y ese es el segundo punto de la iniciativa.
Otro tema que también es muy importante y al que también hacemos referencia en la propuesta es que la plantilla que presta el servicio en la reserva de caza pues se ha visto reducida, ya sea por traslados de personal, por jubilaciones o por bajas por enfermedad. Y esto hace que sea necesario tomar medidas que aseguren una adecuada cobertura de los puestos para la correcta gestión de la reserva. Eso es, por tanto, lo que pedimos en el punto número 3. Como bien sabrán, esta iniciativa se presentó en la Diputación de Teruel hace pocos días y se aprobó con los votos a favor del PP y del PAR para reclamar al Gobierno de Aragón que busque nuevas fórmulas para compensar a los municipios cedentes de derechos cinegéticos de la Reserva Natural de Caza de los Montes Universales, a los que este año, como digo, se les ha negado la subvención que percibían en años anteriores. También se solicitaba al Ejecutivo Autonómico que aumentara el número de precintos y trofeos a estos municipios, ya que se han visto reducidos últimamente, y también que se asegure la cobertura de la plantilla, como acabo de mencionar ahora mismo. Es cierto que en la anterior legislatura se redujeron las ayudas, pero en esta pues van a desaparecer del todo, algo que bueno, nos parece realmente grave. La realidad a día de hoy es que los alcaldes de los municipios que están dentro del territorio de la reserva de caza pues están muy molestos por la desaparición de estas ayudas y por no poder percibir esa compensación por las hectáreas que tienen dentro de la reserva. Pero además hay que señalar que los alcaldes no consideran esas subvenciones como tal, como subvenciones, sino como un derecho por el uso de esos terrenos que ahora se van a dejar de percibir, ya que a partir de ahora los únicos ingresos que tendrán estos ayuntamientos pues serán por la venta directa de los permisos de caza. Por todo esto, esperamos que aprueben la iniciativa, que entendemos que redundará en un beneficio en zonas demográficamente deprimidas y que necesitan de todos los recursos económicos que se les pueda facilitar desde la Administración. Por tanto, esperamos que nos apoyen en esta iniciativa. Nada más. Muchas gracias.